Bienvenidos, amantes del terror. Hoy nos encontramos en una de las sedes principales de Horror Hazard, Hopplers, en Los Yoses, y acá les damos la bienvenida a la cabina del horror. Ahora pasaremos con nuestro compañero Steven, que nos trae muy buenas noticias. Y como lo dijo Amy, tenemos muy buenas noticias. Anteriormente en el programa 100 nosotros comentamos que no nos gusta quedarnos estancados y que nos gusta innovar en nuestros programas. Ya ustedes lo vieron la semana pasada y lo están viendo acá cómo vamos cambiando. Y es que el día de hoy tenemos un invitado especial. Y hoy tenemos a George, o también conocido como el Capitán Team Mosca. George, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Aquí, muy bien, muchas gracias por la invitación y para mí es todo un honor. George va a ser el primero de muchos invitados que vamos a tener acá en la cabina del horror, así que ustedes pueden acompañarnos acá también. Hay cosas que van a cambiar y cosas que se van a mantener, por ejemplo, las recomendaciones que les damos a ustedes semana con semana, así que vamos con esta sección. Hola, ¿cómo están? Para esta semana les traemos una belleza de animación que no tiene igual alguno, con una historia digna para corazones fríos y adictos a beber sangre. Como ya es tradición para Madhouse de crear buenas producciones animadas, hoy les traemos una película que goza un apartado artístico increíble. Es nada más y nada menos que la obra de Vampire Hunter D, Bloodlust. Y esta es la segunda película que se le saca a nuestro querido cazador de vampiros, conocido con la letra D, que al igual que Blade, él es un vampiro, o sea, en este caso hijo de una humana y del rey de los vampiros Drácula. Dirigida por Yoshiaki Kawahiri, más conocido por dar vida a clásicos como Wicked City y Ninja Scroll, nos cuenta la historia de una muchacha llamada Charlotte, hija de un hacendado que ofrece una jugosa recompensa a quien la devuelva sana y salva con su familia, después de haber sido secuestrada por el vampiro Meyer Lee. Vampire Hunter es ideal para aquellos que les fascina un apartado artístico tan refinado. Gusta también de una buena acción, con una historia bastante interesante y bien desarrollada, donde no solo nuestro vampiro se ve involucrado en esta aventura gótica, sino también cuenta con personajes fantásticos y llamativos, muy originales, y todo desarrollado en una ambientación al estilo de futuro distópico. Estrenada en el 2001 y con una duración de 1 hora con 40 minutos, para algunos supera la primera película de 1985. Recomendación de esta semana: Vampire Hunter D, Bloodlust, definitivamente imperdible para aquellos amantes del vampirismo y el anime. Espero que les haya gustado esta recomendación y nos comenten qué les pareció. Hasta luego, nos vemos. Muy buenas noches, amantes del género del miedo. El día de hoy vengo a relatarles uno de los misterios más grandes de la década de los años 40 en Estados Unidos, el misterioso asesinato de Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra. Se le conoce como Dalia Negra ya que en 1946 salió un filme que se llamó La Dalia Azul, y principalmente esta película trataba de un crimen perfecto contra una jovencita hermosa. Eso era Elizabeth, una joven hermosa de 22 años que tenía ojos grandes y de color, cabello negro y obviamente una tez blanca perfecta. Ella venía de una familia adinerada porque el padre se dedicaba precisamente al negocio del minigolf, pero ante la crisis del 29 el padre quiebra sus negocios y decide fingir su suicidio para no hacerle frente a los temas económicos con la familia. Esto resulta devastador, ya que 10 años después el padre aparece nuevamente para pedir perdón a su familia, y al momento de sentir el rechazo de la misma, Elizabeth es la única que lo perdona. Esto con la finalidad de irse a vivir con él a Los Ángeles, California. Esto con la finalidad de que Elizabeth quería probar suerte en el medio artístico y del modelaje. Al momento de tomar estas cartas, Elizabeth ve que su padre obviamente abusa física y mentalmente de ella, por lo que decide separarse de él. Obviamente terminan confrontados y Elizabeth se va a vivir al Hotel Cecil, donde precisamente comienza una vida que era mal hablada. Es decir, Elizabeth comienza a frecuentar bares nocturnos con la finalidad de conocer a algún productor de cine o algún actor que por su belleza la acerque al mundo artístico. Sin embargo, esto resulta fatal, ya que solamente los hombres buscan aprovecharse de ella. Ella independientemente se da a respetar, pero esto es, con estos ojos la ven los hombres, nada más para pasar una noche.
El misterio del asesinato de Elizabeth trasciende a que ella desaparece en una noche de enero del año 47. Se le ve salir del Hotel Cecil por última vez y no regresa jamás al mismo. 3 días después, Betty Betzinger, una mujer que iba caminando con su hija sobre una de las avenidas de Hollywood, antes obviamente en terrenos baldíos, ven un maniquí tirado, seccionado a la mitad. Cuando la hija y la madre se acercan, ven el horror absoluto. Ven a Elizabeth Short con el cabello teñido de rojo, con maquillaje obviamente, el cuerpo completamente seccionado a la mitad, sin gotas de sangre, que es lo misterioso, y sobre todo con cortes perfectos y sobre todo en una posición muy extraña. Esto causa el horror absoluto y deciden llamar a la policía, quien se presenta inmediatamente. El cuerpo fue encontrado seccionado, como ya lo mencioné antes, a la mitad. Tenía obviamente quemaduras de cigarrillo, se le habían encontrado heces en los dientes y en el estómago, había tenido signos de tortura física, pero brutales, y además de encontrarla en una posición con los brazos a 90 grados, precisamente Elizabeth tenía un corte exacto de oreja a oreja, la famosa conocida sonrisa de Glasgow, que es la del Guasón, con un corte y unos golpes brutales al rostro. Esto quiere decir que el asesino tuvo mucha hazaña al momento de cometer el crimen. Sin embargo, para evitar borrar esas huellas digitales, lavó, o al parecer se nota que lavó el cuerpo completamente sin dejar ningún rastro o señal de huellas dactilares. Aquí partimos en un misterio completo. ¿Quién pudo haber sido, obviamente, la persona que quiso hacerle daño a Elizabeth? Sabemos que Elizabeth frecuentaba bares de mala muerte, sin embargo, obviamente las personas con las que se relacionaban no eran las mejores, eran personas peligrosas, pero ella fue una persona fuera de todo, una buena persona que no se metía con nadie a nivel sentimental. Ella tuvo muy pocos amoríos y solamente tuvo ciertos tratos con personalidades conocidas que obviamente no iban a hacerle daño para dañar su reputación en el medio artístico. Entre los 200 sospechosos que hubo uno principalmente que se llamaba Robert Rode. Robert Rode era un joven de 25 años que mencionan que con él fue la última persona que se le vio con vida a Elizabeth. Él testifica que conoció a Elizabeth en una parada de autobús, le ofreció prácticamente subirla a su auto para llevarla al hotel y ver qué ocurría. Elizabeth acepta, pero al momento de llegar al hotel, Elizabeth le menciona que no quiere intimar con él. Solamente se duermen y al día siguiente Elizabeth le pide que la lleve a la estación de tren a dejar una maleta y que la regrese al Hotel Cecil, donde verá a su hermano. Ese mismo día que acontecen las cosas es el día que desaparece Elizabeth. Aquí esto quedó como uno de los grandes misterios. Si acaso nunca pudieron atrapar al asesino, ya que el asesino sí mandaba cartas a la policía y mandó precisamente una llamada telefónica donde él se enojaba del seguimiento que le estaban haciendo al asesinato de la misma. Pasó el tiempo y nunca se resolvió el crimen, pero años después, Steve Holder, un hombre anciano ya, precisamente estadounidense, decide hablar ante un periódico local, mencionando que él conocía quién fue el responsable de la muerte de Elizabeth. Él menciona que había sido su padre, George Holder. Esto, obviamente, con varias pruebas en la mano. Una de ellas, principalmente, entre varias, podemos decir que el padre guardaba fotografías de la Dalia Negra en su casa donde actualmente Steve habitaba. También mencionaba que el padre había tenido un amorío con Elizabeth en la década de cuando ocurrió su asesinato, principalmente. Y fuera de eso, el padre era fanático de una obra de arte que se llamaba El Minotauro. El Minotauro tiene mucha relación corporalmente o anatómicamente con la pose con la que se le encontró a Elizabeth el día de su muerte. Además de que obviamente las cartas que se mandaron a la policía por parte del asesino coincidían con la letra de George Holder. Otro dato muy curioso es que Steve menciona que en esa semana que murió la Dalia Negra, ellos se fueron, él y su mamá y sus hermanos se fueron a visitar a su abuela a otro estado y que el padre se quedó remodelando la casa. El padre había comprado unas bolsas de cemento para la misma, pero cuando muere la Dalia Negra, se encuentran bolsas de cemento cerca de su cadáver. Además, que hay testigos que mencionan que se había visto a un Ford del año 36 rondando cerca de donde se encontró el cuerpo horas antes, el mismo auto que tenía el padre. Y como cereza del pastel, podemos decir que el padre tenía su consultorio, porque era médico, a 2 cuadras o 2 calles del Hotel Cecil.
último lugar donde se le vio a Elizabeth Short. Podemos mencionar que este misterio pudo haber sido resuelto, sin embargo nunca se castigó al culpable, ya que esta persona, George Holder, se fue a vivir con una nueva pareja a Filadelfia y ahí terminó el fin de sus días. El misterio de la Dalia Negra, un caso que sin duda alguna ha sido perturbador por donde quiera que se le vea, por la hazaña del crimen y sobre todo porque esto es un crimen que, independientemente a tener pruebas de quién fue el asesino, nunca fue resuelto de forma prácticamente pública. Entonces, ¿qué fue de Elizabeth Short? ¿Por qué el asesinato contra ella? ¿Habrá estado en malos pasos? El misterio de la Dalia Negra. Queremos agradecerles a todos los que nos acompañaron el pasado 13 de marzo en nuestro programa de Entre Crónicas y Penumbras y que no hayan tenido unas terribles pesadillas. Hablando de esto, en la pasada cápsula de Carol de Dulces Pesadillas nos habló sobre el miedo a dormir y es que nos encanta esta cápsula porque nos explica muchísimas cosas sobre el sueño que quizás hasta desconocíamos. Por eso vamos a ver qué nos trae Carol en esta ocasión. Dulces Pesadillas. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la oniromancia en el mundo musulmán. En los países musulmanes, esta práctica fue difundida por el Corán, y básicamente era una creencia que se unía a las profecías del Talmud y a las antiguas tradiciones griegas. De hecho, este fue el único oráculo aceptado por esta religión y por eso la oniromancia ha sido considerada como una ciencia natural para ellos. Para Mahoma y sus discípulos, los sueños son importantes para profetizar, porque son una revelación directa de Alá, básicamente. Y además, entre los siglos 7 y 13, los intérpretes de sueños adquirieron la misma categoría que los profetas. De hecho, habían miles de ellos, aunque el más conocido fue Ibn Sirín, quien vivió en el siglo 8 y a quien se le atribuye la escritura de un libro llamado La Interpretación de los Sueños, aunque muchos de los eruditos en la actualidad dudan de su autoría. Por otra parte, en la ley islámica, los sueños están clasificados en 3 categorías específicas. La primera sería la categoría de los Rahmani, que son los sueños verdaderos o lúcidos inspirados por Dios. Estos sueños eran causados por un ángel del sueño llamado Sadiqen. La segunda categoría son los sueños Nafsani, que son sueños de origen psicológico inspirados por las preocupaciones y deseos de la vida mundana y cotidiana. Y la tercera categoría son los Shaitani, que básicamente son las pesadillas, son los sueños que se caracterizan por situaciones de angustia, de pánico, de desesperación u opresión. Para los musulmanes estos sueños son causados por Satanás o por Jara, que sería un ser maligno. Por esto para ellos los sueños de la gente en general deben ser examinados a la luz del Corán y de la tradición profética. Si están de acuerdo con el mensaje de Dios, entonces provienen de Dios y pueden ser considerados como Rahmani. Pero si no lo están, probablemente sean Shaitani. Por eso si una persona quiere que sus sueños sean verdaderos, debe ser una persona sincera, debe de apegarse a las órdenes de Dios y evitar todo lo prohibido por su ley. Deben incluso de dormir en un estado de pureza y en dirección a la Meca, y pensar en Dios hasta caer dormidos. Ahora bien, los sueños dudosos e ilusorios son la advertencia de algo. De estos hay diferentes tipos. Por ejemplo, las burlas o engaños que Satanás le juega a la persona. Por ejemplo, el soñar con que le cortan la cabeza y la persona corre a buscarla, o si se ve a sí mismo cayendo en una situación de crisis en donde nadie puede ayudarle. Además, cuando una persona ve a un ángel en un sueño diciéndole que haga cosas prohibidas o cosas sin sentido. También cuando la persona está teniendo una pesadilla y ve que le sucede algo en la vida real, es decir, en su cotidianidad, la persona ve que este sueño se ve de una forma muy realista. Para ellos, cuando una persona tiene pesadillas, la persona debería de seguir los siguientes pasos. Son 6 pasos. Los primeros 4 forman parte de la ley islámica y los últimos 2 fueron agregados por algunos imanes musulmanes. El primer paso sería buscar refugio en Alá de estas pesadillas. El segundo paso sería buscar refugio en Alá de Satanás. El tercer paso sería escupir 3 veces en seco en el hombro izquierdo cuando la persona despierta. El cuarto paso sería no mencionarle a nadie esos sueños, excepto a los amigos muy cercanos a quienes ama y en quienes confía, o a alguien sabio que pueda aconsejar a la persona. El quinto paso sería rezar y el sexto paso sería darse vuelta o cambiar la posición en que se estaba durmiendo.
Estos son algunos consejos que figuran en la ley islámica. Podríamos nosotros tomarlos en cuenta en caso de que vivamos alguna shaitani o sueño engañoso, incluso aunque no seamos musulmanes. Ahora vamos a pasar a escuchar a Rayyan Al-Rifai, un amigo nacido en Arabia Saudita, quien complementa esta investigación comentándonos desde su experiencia como musulmán la visión que tiene acerca del mundo onírico. Le solicitamos el audio en su idioma original, el árabe. Lo vamos a escuchar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلم تعبير عن هواجس النفس والشيطان، والرؤيا تعبير عن الرؤى الطيبة التي هي من قدر الله، وهذا المعنى ورد في الحديث الشريف: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. ووقوع الرؤيا والحلم إذن ممكن ووارد، وقد تنوعت في تقليل أسبابه الحجج والآراء، فهناك من يقول أن الأحلام تنشأ كرد فعل على ما يشاهده الإنسان في يقظته، حيث يكون الحلم نتيجة لبعض هذه المشاهدات، بينما يرى الآخرون أن الأحلام ليست سوى تعبير عن رغبات مكبوتة في النفس الإنسانية، وهذا المعنى قد يكون له وجاهته كما طرحه بعض علماء النفس والاجتماع المحدثين، ولكن بعضهم مثل دارون تطرف واعتبر الحلم تعبيرا عن رغبات جنسية مكبوتة، وهو تعسف وابتذال ليس له ما يبرره علميا وواقعيا. Rayyan nos acaba de reafirmar que para ellos es realmente importante la interpretación de los sueños en su diario vivir y tienen bastante claro que el sueño proviene de dos fuentes eminentes, una positiva y una negativa. ¿Qué opinan ustedes sobre esta perspectiva de oniromancia y sus técnicas de defensa ante las pesadillas? Cuéntenos en los comentarios. Buenas noches. Si alguno de ustedes ve algo desagradable en un sueño, que escupa 3 veces sobre su hombro izquierdo. Busque refugio en Dios de Satanás, el maldito 3 veces, y que cambie de posición al dormir. Hola, ¿cómo están, amantes del terror? Les traigo una pregunta. ¿Ustedes se consideran aficionados a las películas de terror retro? Pero no las de los 70s, 80s, sino películas aún más antiguas que estas. Pues entonces les tengo una gran noticia, y resulta que en este mes de marzo, en la sección de Horror Hazard del cine virtual de la Sala Garbo, les traemos la película Frankenstein, de 1931, dirigida por James Whale, protagonizada por Boris Karloff y producida por Universal Pictures. Pueden conseguir sus entradas al número de WhatsApp que están viendo en este momento en pantalla. A todos aquellos que consigan su entrada van a tener la opción de poder ver una introducción, la película y un mini foro en donde les comentamos nuestra opinión sobre la misma. Todo esto gracias al Club de Cine de Horror Hazard. No se queden sin su entrada. Además, si dicen que vienen de parte de Horror Hazard, se les aplicará un descuento. No se la pierdan. Acabamos de presentarles la película que actualmente se encuentra en la sección de Horror Hazard del cine virtual de la Sala Garbo, la cual es Frankenstein. Pero tenemos aquí a un experto, un fanático, que les va a decir más razones por las cuales ustedes tienen que ver. George. Bueno, yo siempre he dicho y siempre he sido el abogado que el sci-fi y el horror nunca debieron haberse separado. Esta peli es anterior a que se hiciera ese cisma raro, esa división rara. Y es un clásico para los dos géneros. Además, es una historia inmortal. El científico loco que en realidad no está loco, que es muy ambicioso. Y el monstruo, entre comillas, que es una creación incomprendida. Realmente, y yo lo he mencionado un par de veces, yo no soy de llorar en pelis. Pero, al final yo siento así como... Sí. Ok, entonces tiene un elemento dramático muy, muy interesante. Así que realmente es una peli muy buena. Aún ya casi tiene 100 años. Sí. Calidad. Bueno, como lo acaban de escuchar, esta es una película imperdible, así que les dejamos el número de WhatsApp en pantalla para que vayan consiguiendo sus tiquetes. Y así como estamos recordando todas estas películas que en algún momento se estrenaron y nos traen bastante nostalgia, vamos a pasar a nuestra sección de un día como hoy para conocer todas aquellas películas de terror que se estrenaron un 19 de marzo. Un día como hoy, 19 de marzo, pero de 1982, se estrenaba Death Trap por Sidney Lumet.
Un dramaturgo de Broadway comete un asesinato para atribuirse el mérito de la obra de un estudiante. Un día como hoy, pero en el 2004, se estrenaba Dawn of the Dead por Zack Snyder. Una enfermera, un policía, una pareja casada, un vendedor y otros supervivientes de la plaga mundial que ha creado una horda de zombies se refugian en un centro comercial. Un día como hoy, pero en el 2018, se estrenaba Book of Monsters por Stewart Spark. El cumpleaños número 18 de Sofía se convierte en un baño de sangre cuando los monstruos descienden sobre su casa y comienzan a devorar los invitados de la fiesta. Sofía y sus amigos deben de unirse para enviar a sus fiesteros de regreso al infierno. Se hallaba el sacristán junto al sacerdote Julio en la casa cural, cuando a las 5 de la mañana tocaron la puerta. Era un muchacho en estado de pánico, quien pedía hablar urgentemente con el sacerdote. «Señor, por favor, ocupo hablar urgentemente con el sacerdote», solicitó el muchacho. «Pero joven, tranquilo, primero cálmese», ordenó el sacristán. «Vea, no puedo esperar, me urge. Es que si no hablo con el sacerdote no me dejarán entrar», insistía el muchacho. Por el estado en el que se encontraba el sacristán, se asustó y fue a llamar al sacerdote. El padre, que se encontraba desayunando, le indicó al sacristán informarle al muchacho que apenas termine este desayuno, yo le voy a atender. «Muchacho, le expliqué al sacerdote, pero me dice que apenas termine el desayuno lo atenderá», le anunció. «Le falta mucho, es urgente», persistía el joven desesperado. «Ya casi viene, le faltaba poco», le consoló el sacristán. Después de algunos minutos, el sacerdote Julio le pidió al sacristán pasar al joven a la oficina, donde se encerraron y estuvieron por varios minutos ahí. Cuando terminaron de hablar, el joven se fue corriendo y el sacerdote salió totalmente diferente. El rostro de este no tenía el mismo semblante de siempre. Pero eso no era todo. A las 10 de la mañana llegaron unas personas para solicitar al sacerdote realizar un sepelio, ya que un familiar había fallecido. El sacristán acompañó al sacerdote y al abrir el féretro, vieron que quien estaba en el ataúd era el muchacho que había llegado a las 5 de la mañana. «Disculpen, ¿a qué hora falleció?», indagó el sacristán. «A las 3 de la mañana», contestó un familiar. Después del sepelio, el sacristán preguntó al sacerdote si no le parecía raro eso, pero el sacerdote Julio solo guardó silencio. Se llevó el secreto consigo y nunca dijo qué fue lo que conversó con el muchacho. Damos inicio con el tema de la noche que lleva como nombre terror sin oxígeno. Con esto nos vamos a referir al terror que conlleva morir ahogados, estrangulados, sofocados. Hay muchísimo tipo de muerte referente a esto. Creo que es una muerte, como ya lo hemos hablado antes el tema de las muertes. Creo que morir sin oxígeno es una de las peores muertes que puede pasar. Creo que la desesperación, la ansiedad y el no poder hacer algo tan natural como respirar es lo que creo que a cualquiera volvería loco. Y es que hay muchísimos tipos, porque en realidad cuando alguien dice ahogamiento, por ejemplo, piensan inmediatamente en que alguien nadando se ahogó, se lo llevó el agua, ¿verdad? Y en realidad no, o sea, hay muertes, ¿cómo es que se le llama? Ahogamiento en seco. Ahogamiento en seco. Esa es una, digamos, o sea, hay por aplastamiento, de que a usted ya le falta el aire. Bueno, ahora me acabo de acordar de una experiencia. De casos y experiencias. Sí, Okay, exacto. okay. Sí, muchos tipos. George, ¿qué opina usted de este tipo de muertes? Creo que es una cuestión muy cruel porque todos los instintos del cuerpo están hechos para que uno respire, o sea, porque eso se llama el cerebro reptiliano, que es el más básico de todos, y le dice a uno mal, respire, o sea, si no respira se va a morir. Yo investigué un par de casos y hay algunos que son así como bastante gruesos y otros que son crueles, pero no tanto. Por ejemplo, el año pasado, si no me equivoco, un futbolista turco, más se llama Sever Toktas, y por ahí lo van a ver escrito en algún momento, aprovechó la cuestión esta del COVID, ¿verdad?, para irse a internar con el hijo, porque los dos tenían como problemas de asma o algo por el estilo.
pues en algún momento que los dejaron solos y el hijo aparentemente sí tenía como algún problema de respiración, agarró una almohada, se la puso encima al hijo de 5 años y se la dejó por 15 minutos hasta que el hijo ya simplemente murió, ¿verdad? Pero así, sí. Pero Sin anestesia. Ahí voy, a lo Ok, peor. sí, Entonces, sí. luego cuando le preguntaron, pero ¿usted por qué hizo eso? ¿Qué pasó? Ajá. Yo no lo quería. no, O sea, simplemente nada más digo, yo no lo quería. en Turquía pasó esto. Turquía. Que hay algo que se está diciendo y es que no sé cuántas personas que nos están viendo son asmáticas. Yo soy asmático, por ejemplo, y creo que como a los 10 años me dio una crisis súper fuerte, que estuve internado como 15 días, yo no me podía despegar del tanque de oxígeno porque me ahogaba. Y eso me recuerda a una película que a mí me encanta y siempre la comento, que se llama Una llamada perdida, que Ajá. son dos hermanas, que una de ellas es asmática, y cada vez que va a matar a alguien, se escucha la bombita de asma ya casi vacía. Súper perturbador, de hecho. Vea, yo tengo una experiencia que para no esperarme se las voy a contar y es de aplastamiento, pero podría decirse, obviamente no me morí, pero Es el es fantasma eso Amy. que es una gran cantidad de gente, ¿verdad? Tumultos, ¿verdad? Como afuera de los estadios, bueno, en aquel tiempo antes de pandemia, digamos, que ya es tanta la gente que usted se sofoca. Una vez yo estaba en el colegio y había una actividad en el gimnasio del colegio, entonces era como un concierto y todo el mundo quería ir a ver qué era, ¿verdad? Todo el mundo se fue así en caravana, ¿verdad? Y todo el mundo iba por separado, pero ya a la hora de hacer como el embotellamiento en la entrada del gimnasio, Sí. todo el mundo se hizo Ay, pelota. sí. Vea, a mí me estripaban de adelante, de atrás, y yo dije, ay, no, uno va ahí, ¿verdad, monote? Pero ya se me estaba yendo la Yo respiración. nunca pude jugar Se me perdió un zapato y tal. Yo nunca pude jugar esto del molote, ¿se acuerdan? Que ustedes jugaban y alguien se tiraba al piso y molote. Ajá. Yo nunca pude. Ve, a mí el Yo miedo del nunca molote no pude. era la asfixia, sino que era que me quebraran un brazo en Ok, realidad. ok. Pero Sí, y de hecho vieras que eso también va como un poco ligado a la claustrofobia. Ujú. Ay, sí, claro. De quedarse encerrado o de estar en un lugar con mucha gente. A mi mamá le pasa en ascensores, digamos. Ajá. El terror de ella es que un ascensor se quede varado y no pueda salir. Entonces, tal vez, pues hay oxígeno, hay todo, pero el mismo miedo es el que hace Sí, que las que se vías le corte. respiratorias se Se cierren. Vean, es que los lugares encerrados y cuando es cuestiones de respiración en realidad son muy peligrosos. Por ejemplo, igual en lo que estaba investigando, esto pasó hace como 2 años en China, en Guangdong, una familia que se llamaba la familia Wang, 5 personas, murieron en un tanque séptico a las 5. Entonces, digamos, imagínense qué muerte más horrible, ¿verdad? Se los voy a decir así. Wang número 1, que asumimos que era el papá, baja el tanque séptico y según él en su inocencia, ¿verdad? Lo va a limpiar por dentro. Ajá. Los gases, que son de gases fuertísimos porque son heces y orina fermentados, Sí. lo hacen que se desmaye y el tipo queda inconsciente. Cuando queda inconsciente, cae boca abajo en todos los fluidos, Ay, qué asco. muere ahogado. Ajá. Baja el hijo mayor desesperado a salvarlo, misma historia. Baja el hijo del medio a salvarlos a los dos, misma historia. Así se murieron los 5, una tragedia nacional y de hecho tuvieron que hacer como un PSA, ¿verdad? Un anuncio de Ajá. interés público para que la gente no Qué haga duro. eso, para que entiendan. Oiga, qué increíble. O sea, ¿cómo puede pasar eso 5 veces, digamos? Quiero que ahorita Ajá. que George lo mencionó, eso, caer boca abajo, yo tengo un familiar que murió ahogado. Fue porque él sufría de epilepsia. Ajá. Digamos, él pues, estaba como en su finca, estaba ahí, se metió, no sé qué, y le dio un ataque muy fuerte, cayó boca abajo y había como un charquito de agua, cayó en el charco y se ahogó. Y ya fue que los familiares decían, qué raro que Juan no ha llegado, qué raro que no ha sí. llegado, y cuando lo fueron a buscar estaba en el charquito de agua, entonces fue eso, que del mismo ataque y no pudo reaccionar a quitarse ni nada, y por eso murió ahogado. De hecho, bueno, no conozco. Sé de varias personas o celebridades. Una de ellas fue el primer vocalista de AC/DC, que murió ahogado en su propio vómito. También, por ejemplo, pasa, no sé, usted es fan de la lucha libre, ¿verdad? Ujú, A Eddie Guerrero también le pasó algo similar. sí. Que por tanta intoxicación de esteroides, de alcohol, pasan ese tipo de cosas. Está en su cuarto normal, boca arriba, va a vomitar, no se puede mover y se ahoga con su vómito. Ahora que está diciendo eso, hay otra forma también, es como de las 1000 maneras de morir, Sí. ¿verdad?
que es ya por gente que practica esto del sadomasoquismo, o que quizás Ok. siente placer al que le falta el aire. Ujú. Así murió, se me olvidó el nombre del actor, pero es el que hace de Bill en Kill Bill. David Carradine. Ese Ahí señor, lo tiene. sí, ¿verdad? ¿Así como se llamaba? Sí, David porque se me Carradine. olvida. Ah, Ese señor murió por eso, ¿verdad? Porque él se puso, o sea, él estaba solo y él se puso, ¿verdad? Así en planes sensuales y implementó una de estas técnicas de sadomasoquismo y Ujú. lamentablemente ahí quedó. Y Hay hay mucha mucha gente que ha muerto así, fallecido por eso. Sí. Es lo mismo, y mucha gente Sí. que ha muerto así. Igual entre los que yo vi, hay un caso de esto que pasó en 2018. El papá, no, ni siquiera voy a intentar pronunciar el apellido, igual lo van a ver escrito por aquí Sí, en sí, algún sí, lado. ahí lo están viendo. John, se llama el papá, y el hijo se acaba de graduar del cole, ya iba para la U. El madre tenía la ambición de ser marín y aparentemente era bastante fuerte físicamente. Ajá. No, pues resulta que cuando investigaron en la autopsia, después de que el papá lo encontró ahorcado, el tipo simplemente estaba como muy metido en lo que se llama juego de respiración. Sí. Es como una faja aquí. Ajá. Ni siquiera lo investiguen porque de acuerdo a lo que todos los expertos recomiendan, no hay ninguna manera segura de hacerlo. Ajá. Así que no jueguen con eso. Incluso, bueno, yo consumo, voy a admitirlo, consumo mucho TikTok. Y en TikTok sucede de todo. Hay un especialista en sexología que estaba comentando y los comentarios lo agarraron en meme, pero si se pone a pensar es serio. Hay muchas personas que les gusta que los ahorquen cuando están en el acto. Pero puede pasar de que se le vaya, o sea, la agarre mal y estrangule o apriete la tráquea y se mueren. Entonces el doctor estaba diciendo cómo era una manera segura de hacerlo, pero los comentarios eran como, ay, pierde la emoción, ay, no sé qué. Y yo, Sí, porque la gente lo agarra por pero, vacilar. o sea, puede pasar ese tipo de cosas, accidentes terribles. Que vacilón que se llegue al punto de que se tienen que explicar cómo hacer eso. Sí, no, es que para gustos colores, como dice, para gustos colores. De hecho, no sé, ¿ustedes han estado a punto de morirse ahogados? No, nada. No, Yo sí. que no. Yo sí, fue terrible. Bueno. Diga. Bueno, no, primero cuéntela suya. No, es que estaba chiquitillo y me pasó que, como uno siempre, vamos a ver, fui a una casa de un familiar de mucho dinero, que tienen piscina grandísima, piscina infinita que le llaman, que es como vidrio. Bueno, la cuestión es que yo iba a una prima mía. La prima mía, ella está acostumbrada a estar en piscina siempre y en ese momento ella sabía nadar, yo no. Entonces ella se va y se mete en lo más profundo y yo, ay, yo quiero, me metí y cuando me di cuenta ya no sentía el fondo, me comencé a ahogar. Entonces yo sentí que fueron los minutos más eternos de mi vida y fue cuando mi mamá llegó y me salvó. Yo me acuerdo Fue que horrible. a mí me pasó pero en un tobogán de agua, por eso no me gustan, los detesto, los Quedó toboganes pegada de agua. ahí. No, era no fue el del parque Sí, porque diversiones, es que a veces ¿verdad? Sí. la gente tiene miedo de montarse en los toboganes porque Bueno, el el agua, pacuare, así, que el agua no pase No y pase, usted se queda no. pegado ahí. Sí. No me daría miedo porque no me iba a morir ahogada. Pero igual, por eso digo, no es uno del parque diversiones, porque es lo que se están pensando. Ajá. Era uno Ok. en una playa, ¿verdad? Que había piscinas y no sé qué. Entonces me decía, tírese. Ah, bueno, va Karina a tirarse. Es verdad. Y yo estaba muy pequeña, o sea, Ajá. es más, si acaso me acuerdo. Me acuerdo que me tiré y como los toboganes tienen que tener agua para que Ah, usted sí, resbale, Sí, para que Ajá. les vale. pues yo no sé si hay una técnica o algo, pero nunca lo vuelvo a hacer. El agua me pegaba en la cara, pero era chorros de sí. agua, Ajá. chorros, y yo no podía respirar. Y el túnel era larguísimo, el tobogán era larguísimo, y yo estaba ahogándome, me ahogaba, pero yo estaba así como, ya estaba a punto de meter las manos, y no importa rasparme las manos con tal de parar. Y tras de eso caigo a la piscina y me hundo en la piscina. Ah, no, Pero terrible. ahora ya, Terrible, yo salí a la piscina y yo lloraba, porque y nunca más en un tobogán en la vida. Increíble. Nunca más. Yo quiero preguntarle a la gente, ahorita que la gente nos está viendo y que están riéndose de lo que nos ha pasado, queremos preguntarle a ustedes que nos están viendo si han tenido una experiencia cercana al ahogamiento. Hay historias que quizás no fue que le pasó a uno, sino que uno lo vio en otra persona. Ajá. A mí me pasó una vez, yo andaba en el mercado, ¿verdad? En San José, no, en Heredia, no me acuerdo dónde, pero en un mercado. Y entonces vi a un señor tosiendo. Pero todo normal, uno lo veía Antes tosiendo de COVID, ¿verdad? Por dicha. Antes del COVID. Antes, obvio. Como cuando uno se le va algo por mal camino. Ah, sí. Y yo lo veía tosiendo y todo bien. Y al rato yo veo que él sigue y ya la gente se empieza a acercar. Y estaba rojo, y él tosía, y él se agarraba el cuello. Y llegaban y le hacían la maniobra, que se me olvidó el Ajá. nombre. Heimlich. Ajá. Y nada, y él se puso morado. Ah. Pero yo decía, ese señor se va a desmayar. Y la gente decía, pero llamen la ambulancia, alguien que haga algo, no sé qué. Yo decía, mientras llega la ambulancia ya se murió, Ya se porque, murió. o sea, es un lapso tan Se corto. murió.
Y fue que, o sea, fue así como un ángel caído del cielo, llegó un señor todo grandote, yo no sé ni de dónde salió, pero salió. Y ya le hizo la maniobra y ya botó lo botó lo que tenía, que no sé qué era un pedazo de no sé qué que se estaba comiendo. Pero qué horrible, porque, o sea, verle la cara morada, todo. Es la desesperación, es lo que estaba hablando yo al inicio, la desesperación que sienten. Y ven los chiquitos, ¿verdad? Cuando están chiquitos, que o sea, que están muy pequeños, perdón, o sea, que agarran cualquier cosa y ya se lo meten en la boca. Una vez, yo en el cole, la escuela y cole siempre, todavía, soy bastante bombeta, entonces yo me metí en todo, cosas que pasaban, y yo me metí muchas veces en cursos de primeros auxilios, y siempre nos tocaba que la maniobra, que sacar la vara, meter las manos en la garganta para sacar las cosas, y una vez me tocó aplicarlo, y era una chiquita como de 2 años, en una cena navideña familiar, había una chiquita, y se estaba ahogando, y la mamá llorando, y el papá, ¿qué hago? Me tocó a mí hacerlo, pero, o sea, se siente horrible, o sea, no, obviamente se siente horrible la persona, pero uno que puede auxiliar, también se siente horrible, sí, digamos. Responsabilidad. Es responsabilidad. Oiga, y hay otra forma también, que es el ahogado seco, que es como parecido a lo que Cari comentó, pero hay otro que es ahogado ya por, digamos, como que le caiga, esta gente que trabaja en construcción, que le ha caído toda la arena. Asfixiado, como asfixiado. Sí, asfixiado, pero ya sí por arena, por tierra. Es por compresión, se llama eso, si no me equivoco. Sí. O sea, eso, imagínense lo terrible que si es feo que le entre el agua a uno, ¿verdad? Que ya usted por inercia respira, ahora arena. Como en un derrumbe o así. Pero esta muerte en seco es súper curioso porque pasa después de que usted salió del agua. Digamos, usted, para explicarles, usted va a una piscina. En la piscina el agua se le va por mal camino, llega a los pulmones. En ese momento no le pasa nada, pero minutos, incluso horas después, usted comienza a ahogarse caminando, tal vez. Porque el agua está en los pulmones y chao, ¿verdad? Vean, yo les guardé como la más gruesa para el final. Dale. Hay una etnia por allá por Afganistán y esos lugares que se llaman los Pastún. Ellos son como una subdivisión de los musulmanes, son como sunitas o algo así. En fin, viven así como en núcleos pequeños. Hace muchos años, cuando estaban en guerra, a cada rato los invadían los ingleses, los hindúes, un montón de gente. Bueno, estos tipos para crearse una reputación así de, no, mejor no nos metemos con ellos. Lo que hacían era tomar a un soldado inglés o un soldado de cualquier otra etnia, lo amarraban a una silla, con una caña le abrían la boca de manera que no pudiera cerrar la mandíbula de ninguna forma, entonces por lógica no podía tragar. Tomaban turnos orinando en la boca del tipo hasta que simplemente se ahogaba, ya no podía aguantar más. Así que es una muerte bastante gruesa. De hecho, hay muchas películas que tratan todos estos temas del ahogamiento y cosas como lo que hemos hablado el día de hoy. Así que vamos a ir a ver las notas de películas relacionadas al tema. The Boston Strangler, 1968. Una serie de asesinatos brutales en Boston desencadena una persecución aparentemente interminable y cada vez más compleja. El gato de 9 colas, 1971. Un reportero y un periodista ciego jubilado intentan resolver una serie de asesinatos. Los crímenes están vinculados a unos experimentos hechos por la industria farmacéutica en investigaciones secretas. Los dos se convierten en blancos del asesino. Tightrope, 1984. Wes Block, padre soltero y policía de Nueva Orleans, se enfrenta a un peligroso asesino y violador en serie y acaba convirtiéndose en su objetivo. Hangman's Curse, 2003. Un equipo de investigadores averiguan misteriosos eventos ocurridos en una preparatoria. Viaje hacia la orilla, 2015. El esposo de Mizuki se ahogó en el mar hace 3 años. Cuando de repente regresa a casa, ella no se sorprende. En cambio, Mizuki se pregunta qué le llevó tanto tiempo. Ella acepta que Yuzuki la lleve de viaje. The Gallows, 2015. 20 años después de un horrible accidente durante una obra de teatro en una pequeña ciudad, los estudiantes de la escuela resucitan el espectáculo fallido en un intento equivocado de honrar el aniversario de la tragedia, pero pronto descubren que es mejor dejar algunas cosas en paz. Hangman, 2017. Un detective de homicidios se une a un perfilador de criminales para atrapar a un asesino en serie cuyos crímenes están inspirados en un juego infantil. Hola, buenas noches Costa Rica. Bien, voy a hacer un pequeño resumen de los 2 videos anteriores. Un encuentro ufológico del primer tipo es tan solo el testimonio de un avistamiento, como por ejemplo los ocurridos en la capital de Estados Unidos en 1952, conocido como el macroavistamiento de Washington DC, donde cientos de ciudadanos fueron testigos de cómo objetos voladores no identificados se
posaron sobre el Capitolio y sobrevolaron la Casa Blanca. Y un encuentro del segundo tipo es cuando, tras el avistamiento, quedan evidencias físicas de que el encuentro se produjo. Y tenemos como por ejemplo el caso Cash Laudrup, donde 2 señoras y un niño iban en la carretera y tras el encuentro con el ovni que se toparon, quedaron con heridas físicas debido a la exposición a la radiación que expedía dicho ovni. Y un encuentro ufológico del tercer tipo es cuando el encuentro es, entre comillas, amigable entre una persona con los tripulantes de un ovni. Y tenemos como, por ejemplo, lo ocurrido en los desiertos de Perú, con el caballero Sixto Paz, quien en la década del 70 y la década del 80 dijo que tuvo contacto con seres de un lugar llamado Ganímedes. Y un encuentro ufológico del cuarto tipo es cuando el contacto de una persona con los tripulantes de un ovni es negativo. Y estamos hablando de una abducción, que significa un secuestro. Entonces, las personas del cuarto tipo son los abducidos y las personas del tercer tipo son los contactados. Y ejemplos célebres de encuentros ufológicos del cuarto tipo tenemos como por ejemplo el caso de Betty y Barney Hill, que era un matrimonio que iba paseando en la carretera y sufrieron un missing time que en castellano significa pérdida de tiempo. Y eso es lo que suele ocurrir cuando te abducen. Y luego, posteriormente, por medio de regresiones hipnóticas, vas recordando lo que te sucedió en ese missing time. Y el encuentro ufológico del cuarto tipo, considerado como más emblemático en la historia, es la abducción de Travis Walton, ocurrida en 1975, debido a que esa abducción se produjo en presencia de testigos. Lo que ocurrió es que Travis Walton con sus compañeros de trabajo, que eran leñadores, volvían del bosque en una camioneta a la ciudad. Y en el trayecto vieron una luz entre medio del bosque, así que aparcaron la camioneta, bajaron, se acercaron a la luz, y la luz abdujo a Travis Walton en presencia de sus amigos. Y bueno, debido a que yo sé poco de cine, no puedo recomendarles películas, pero lo que sí voy a hacer es que les voy a dar 3 recomendaciones para quien le interese comenzar a investigar respecto a los asuntos del misterio. Mi recomendación número 3 es que investiguen un incidente conocido como el incidente de Wrestle-Dam Forest, que ocurrió en Inglaterra en 1980 dentro de unas instalaciones militares. Mi recomendación número 2 es que investiguen las abducciones del guardia de seguridad Fortunato Sanfretta, de nacionalidad italiana, debido a que esos encuentros fueron bastante oscuros, violentos y hórridos con unos seres que eran reptilianos y no el típico alien gris. Y mi recomendación número 1 es el que, en mi opinión, es el caso más importante en la historia de la ufología, que ocurrió en 1994 en África, en un país llamado Zimbabue. Y este caso se lo conoce como el caso Ariel, debido a que ocurrió en un colegio llamado Ariel. Y la razón por la cual yo considero que este es el caso más importante de la historia es debido a que el testimonio nos lo dan unos niños de África, quienes no tenían televisión, no conocían la ciencia ficción y no conocían la ufología, por lo cual su testimonio es 100% real y exento de cualquier influencia externa. Y ahora me despido avisándoles de que durante algún tiempo voy a estar alejado de Horror Hazard por motivos de fuerza mayor, y le mando un cordial agradecimiento a todas las personas que les gustaba ver mis videos, y a la vez les pido disculpas por mi alejamiento de no sé cuánto tiempo. Y cuando vuelva van a ser regresos esporádicos y no constantes como los que ocurrieron el pasado año 2020. Siento un gran cariño por el país Costa Rica y siento un gran cariño por el pueblo tico, su cultura y su historia. Y por algunos comentarios que he visto en algunas de mis intervenciones anteriores, muchos de ustedes han ganado mi total aprecio y cariño. Así que les mando un cordial abrazo a todos desde acá, desde Chile, y hasta el siguiente encuentro, que no sé cuándo será. Pura vida. Adiós. Es hora de traer la pregunta a la mesa, George, y esta pregunta es especial para todos aquellos que disfrutan las películas animadas. Y es la siguiente: ¿qué elemento de terror ustedes agregarían a una película de Disney? ¿O cómo llevarían el terror a Disney? Esa es la pregunta del día.
George, comentame. Bueno, yo voy a hacer trampa porque ya hay dos que tienen elementos de horror. Ok. Fantasía, tenía literalmente al diablo, así como aquella pieza clásica de música, y está literalmente el diablo en la montaña. El Caldero Negro, que tiene un villano metalero, es un cráneo como un brujo, así, con una capucha roja, pero específicamente yo quiero alterar una que no me gustó. Me la recomendaron miles de personas. Ajá. Y la terminé viendo por presión de grupo y la detesté al final. Monster Inc. O sea, yo dije, "Madre, ¿pero ¿qué es esto? No me gustó. Yo entiendo que es muy tierna y bla, bla, bla. No me gustó. Me hubiera gustado, así como que los monstruos se comieran a los chiquitos en vez de absorberles el miedo, yo no sé, absorberles los gritos. Sobre la vida. Sí, como que absorbieran almas, una vez así más ruda. O que tuviera inclusive body horror. Ay, creo que el jefe de los monstruos es como una araña. Como una araña, sí. Me hubiera encantado que el mae mutara así, sacara más patas o dos cabezas o algo así, fuera más rudo. Me hubiera encantado. Esta pregunta fue perfecta para usted, digamos. Yo lo único que tengo que agregar a esta pregunta es que muchas películas de Disney de princesas están basadas en cuentos reales y los cuentos reales son súper creepy. Por ejemplo, Pinocho, en realidad Pinocho mató a Gepetto. Sí. Vamos a ver, la Cenicienta, Blancanieves, todo. Blancanieves fue violada por los 7 Bogartis, ¿verdad? Es una historia rusa. Entonces, no sabía. Chile. Sí, pero bueno, eso es otro tema. Pero básicamente Disney tiene un pasado bastante oscuro. La Cabina del Horror tiene su sección de obituario una vez al mes, donde recordamos aquellos íconos del terror que el día de hoy ya no nos acompañan. En esta ocasión vamos a recordar a Tobe Hooper. Su nombre era Willard Tovey Hooper y nació en 1943 en la ciudad de Austin, Texas. Tovey era un director, guionista y productor, y su vida estuvo rodeada de un gran trabajo en el ámbito del horror. Incluso, The British Film Institute catalogó a Hooper como uno de los directores de terror más influyentes en la historia. Su película debut se llama Eggshells y se estrenó en 1969. En 1974 llegó una de las películas por las cuales es más recordado, y es The Texas Chainsaw Massacre en 1974, la cual también coescribió y además tuvo una segunda parte en 1986. Otras películas en su haber fueron Eaten Alive de 1977, The Funhouse en 1981 y otra sumamente conocida en el género del terror, Poltergeist en 1982. En los 80s se inclinó más por los filmes de ciencia ficción, entre ellos Life Force de 1985 e Invaders from Mars en 1986. Su cantidad de películas fueron creciendo a lo largo de los años hasta el 2013 con la película The Djinn. Los cineastas que han sido influenciados por Hooper incluyen a Hideo Nakata, Wes Craven, Rob Zombie, Alexander Aja, Jack Thomas Smith y Nicholas Winding Refn. Incluso el director Ridley Scott ha declarado que su trabajo en Alien fue influenciado más por The Texas Chainsaw Massacre de Hooper que por cualquier otra película de género. Que el terror de sus películas siga por generaciones. ¿Sabías que Horror Hazard cuenta con un sitio web? Así es. Si ingresas a www.horrorhazard.com podrás encontrar una gran variedad de artículos con notas de diferentes áreas. Entre ellas son reseñas, notas sobre los próximos estrenos de películas, videojuegos, documentales, libros, algunas historias y también secciones especiales como curiosidades, íconos y genios del horror. También podrás tener acceso directo a los programas más recientes de Reportando el Horror, Compartamos Terror, Random Horror y La Cabina del Horror, además de todos los enlaces a nuestras redes sociales. No olvides visitar www.horrorhazard.com para estar al día con el mundo del terror. Como les comentábamos en el principio del programa, hoy nos encontramos en Hopler's, más conocido como un beer garden, un lugar donde pueden encontrar variedad de cervezas artesanales, como por ejemplo mi favorita, esta que es canadiense y es de sandía, pero no solamente está esta, sino hay una gran variedad acá como ven y hay muchísimas más, así que los invitamos a que vengan a Hopler's y disfruten con su familia o con sus amigos. Pero ahora vamos a pasar a una sección muy interesante y es una de las que se mantiene en esta nueva versión de la Cabina del Horror, y es que vamos a conocer arte de horror que viene directamente desde Colombia y es presentado por el colectivo Resistencia Films.
Hola amigos de Horror Hazard, mi nombre es Jessica Bustos, yo soy directora, guionista, editora, realizadora audiovisual. Soy de Colombia y vivo en Bogotá. Hace algunos años vengo desarrollando diferentes producciones y contenido audiovisual enfocado en el cine de género, fantástico, terror, ciencia ficción, experimental y animación. Hace poco más de un año comencé con mi productora Experimental Films, justamente con la idea de seguir desarrollando contenido enfocado al cine de género. Personalmente no me gusta la idea de enfocarme en un solo género cinematográfico, sino más bien poder explorar y abordar los distintos elementos que estos géneros te aportan. Y así como lo indica mi productora, experimentar con ellos. Lo que más me gusta del cine de género es la idea de partir de algo fantástico, raro, extraordinario o diferente para llegar a definir al ser humano y recrearlo en distintas maneras, desde lo más hermoso hasta lo más horrorífico. Siento que el cine de género te brinda estos elementos con los que puedes abordar estas historias y abordar de esta manera al ser humano. En esta oportunidad quiero compartirles Mortem, un cortometraje que escribí y dirigí el año pasado. Mortem es un cortometraje de género drama-terror, es una historia sobre la muerte y explora lo que posiblemente puede experimentar un ser humano al morir. Este cortometraje es bien especial para mí porque primero lo desarrollé con poco o nada de presupuesto. Lo hice justamente a comienzos de la pandemia del año pasado, cuando comenzó todo este tema del encierro, y lo hice gracias también al apoyo y todo el amor de mi familia. Fue un cortometraje que rodé junto con mis padres. Ellos también actúan, pero también hacen parte de todo el equipo técnico que tuve. Fue una experiencia totalmente nueva, pero que me dejó varias enseñanzas. Mortem el año pasado quedó seleccionado en 2 festivales de horror: Bogotá Horror Film Festival en la categoría Mejores Cortometrajes Nacionales y en el Santiago Horror Film Festival en la categoría Mejores Cortometrajes Internacionales. Espero que lo disfruten y espero que podamos encontrarnos en otra ocasión. Chao. San Pedro Cinemas, o también conocida como la Casa del Cine de Terror, les hace una invitación para que puedan comprar sus entradas a través de www.sanpedrocinemas.com y que puedan ver todas las películas de terror que hay en cartelera. Ahora vamos a ir a ver una nota de una película que se las trae mucho, con un ambiente bastante terrorífico y un póster muy impactante. Estoy hablando de la película Z. Encontramos acá en San Pedro Cinemas y otra vez para ver una película de terror. Hoy es el caso de Z, una película que involucra a unos padres, a un niño y a un amigo imaginario. Acompáñenos a conocer más detalles de esta película. En Z, Beth se siente atrapada por su condición de madre, cuidando a los demás antes de hacerlo por sí misma. Un buen día, su hijo Josh trae un amigo imaginario a la casa. Sin embargo, ella no lo toma en cuenta. Pero a medida que Josh va cambiando a causa de sus nuevos hábitos de juego, Beth se ve obligada a tomar medidas ignorando el consejo de su esposo. Y ahora, Z quiere jugar. Hola, ¿qué tal? Soy Ruth, colaboradora de San Pedro Cinemas, y les quiero hacer una invitación especial para que vengan a las salas de cine de San Pedro Cinemas. Contamos con todos los protocolos de seguridad e higiene del Ministerio de Salud. Así que te esperamos y disfruta la película. Acabamos de salir de la sala. Steve, ¿qué pensás de esta película? Creo que es una propuesta muy interesante y que va directo al grano. A veces nosotros buscamos películas de terror donde abarquen muchas cosas o que sean una historia muy profunda. Creo que Z va a lo que tiene que ir. Es una mezcla ahí de terror psicológico y mantiene muy entretenido al espectador. Bueno, en lo personal a mí me pegó varios sustos porque son bastantes inesperados.
Y también tocó un tema que me gusta mucho, que son amigos imaginarios. Entonces, Horror Hazard y San Pedro Cinema los invitan a ver Z. No olviden comprar sus entradas, ya sea en las boleterías del cine o a través de www.sanpedrocinemas.com. Llegamos al final del programa y queremos agradecerles por quedarse con nosotros hasta el final y también darle todo el agradecimiento a George por habernos acompañado. Como siempre se los digo, es un honor y yo me siento como en la familia aquí, es realmente un grupo buenísimo, una comunidad hermosa y muchas gracias a todos los que vieron el programa con nosotros, que disfruten esto y que disfruten todos los que vienen. Y también estén atentos a nuestras redes sociales porque se vienen muchas rifas y premios. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca.